Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy a la maestra Marisela Patiño, quien nos impartirá la cátedra sobre el nuevo juicio de amparo. Ella es licenciada en Derecho, siendo su especialidad el ámbito penal, por la UNAM. Funge como docente virtual desde el año 2013. También es miembro del cuerpo académico del área de Derecho y es tutora de 18 asignaturas en CNCI virtual. Cuenta con diversos diplomados sobre juicio de amparo por la Universidad Iberoamericana, un diplomado en educación y herramientas virtuales en la Universidad Abierta y a Distancia de México, así como con un diplomado en Derecho Procesal por la UNAM. Además, cuenta con 22 certificaciones internacionales en educación virtual, Grupo Laureate. En breve iniciamos con la charla, por lo que a los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda también anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible para que al momento en que se abre el chat la copien y peguen en este apartado. Al finalizar, se compartirá una encuesta de satisfacción. Su llenado es necesario para ser acreedor a la constancia de asistencia. Cedo la palabra a la maestra Marisela Patiño. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco, como siempre, a la Universidad CNCI Virtual por tan honrosa invitación. Bien, vamos a dar comienzo a nuestra cátedra de El Nuevo Juicio de Amparo. Espero sea de su total agrado. En primera instancia, quiero compartirles nuestra orden del día, que vamos a dar en primera instancia una breve introducción al juicio de amparo, cuál es el fundamento jurídico del juicio de amparo, de la convocatoria de la Corte a la nueva legislación, es decir, cómo se creó esta nueva ley de amparo, de dónde surgió esta convocatoria que realizó la Suprema Corte de Justicia. Vamos a hablar también acerca de la reforma constitucional de 2011, la nueva ley de amparo, los principios rectores del amparo, las partes del juicio del amparo, que son muy importantes en esta materia, los tipos de amparo que existen y, por último, vamos a dejar en claro nuestras fuentes de consulta. Vamos a hacer primero una conceptualización. Al amparo, muchos tratadistas lo reconocen con diversos conceptos. Algunos mencionan que es un juicio independiente. Otros dicen que es un recurso. Otros autores lo señalan como una tutela judicial. Algunos otros más como un medio o forma de protección contra los abusos del poder, o bien como un control constitucional. Nosotros vamos a referir que es un mecanismo de protección de las libertades y los derechos fundamentales del hombre. Para efectos prácticos es nuestro concepto que vamos a utilizar. Bien. Proviene del latín habeas corpus. Se refiere que tengas tu cuerpo para exponer, tendrás tu cuerpo libre. Esto viene de Inglaterra, del año 1215, en la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Inicialmente tutela dos derechos fundamentales: la libertad individual relativa a su libertad de movimiento, a no ser objeto de detenciones arbitrarias, como la integridad personal, y a no ser objetos de daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte. Vamos a ver dos antecedentes muy importantes de nuestro juicio de amparo. El primero es el amparo colonial y el segundo es la Constitución de Yucatán de 1841. En la primera parte de la tabla del lado izquierdo estamos viendo el amparo colonial. ¿A qué refiere? Bien, durante los años 1537 existían los indios moradores de Santiago Tlatelolco, que vienen del virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. En la demanda se alegaba o se tenía la parte quejosa o agraviada y una autoridad responsable, y se tenía claro que era un tipo de derecho preestablecido, y también se podía conocer o se podía otorgar una suspensión. En la Constitución de Yucatán de 1841 tenemos que se incorpora el proyecto de don Manuel Crescencio Rejón,
quien, junto a don Mariano Otero, son los padres del juicio de amparo. Todos los tratadistas en materia de juicio de amparo conocemos a Manuel Crescencio Rejón y a Mariano Otero, o se reconocen como los padres del juicio del amparo. En el artículo 8, los jueces de primera instancia ampararán en el goce de los derechos garantizados por el artículo, a los que les piden su protección contra cualesquier funcionarios que no corresponden al orden judicial. Y de esta forma van a decidir brevemente y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados. El artículo 9 de la Constitución de Yucatán del mismo año 1841 refería a lo siguiente: de los atentados cometidos por los jueces contra citados derechos, conocerán sus respectivos superiores con la misma preferencia de que se ha hablado el artículo precedente, remediando desde luego el mal que les reclame y enjuiciando de manera inmediata al conciliador de las mencionadas garantías. Ahora bien, otros lo reconocen o en la teoría lo ubican como un recurso de casación. Dicen que es un recurso de revisión, un recurso extraordinario de impugnación que puede ser de origen francés y español y se identifica por la forma de casar, de atrapar o de atraer. Viene de Francia, precisamente del origen del Tribunal de Casación, en donde se puede confirmar, revocar o modificar la sentencia. Para fixamudio es un recurso de casación federal y lo identifica o lo puede utilizar como sinónimo amparo y casación. Ahora bien, ¿cuál es nuestro fundamento jurídico? Esa es la parte medular que nos interesa a todos los litigantes, a todos los abogados en general, el fundamento jurídico del amparo. Bien, viene en el artículo 107 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su letra dice: las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes. Los actos reclamados, vamos a ir subrayando las cosas más importantes de las láminas. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria. Y aquí voy a hacer una pausa. Precisamente lo que busca o lo que se busca cuando uno accede o interpreta, desea llegar a cabo el juicio de amparo es, en primera instancia, que se haga una suspensión temporal y en segunda instancia ya la suspensión definitiva de alguna violación a posibles garantías. Entonces es importante el tema de la suspensión porque en primera instancia se tiene que realizar una suspensión provisional y al finalizar ya por completo el juicio de amparo se podría lograr la suspensión definitiva del acto reclamado. Bien, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, como lo mencionábamos, en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, y cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. También tenemos el fundamento jurídico en nuestro artículo 138 de la Ley de Amparo, que refiere: promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado, y nuevamente repite, de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, y en su caso acordará lo siguiente: si podemos o realizamos un pequeño análisis de ambos fundamentos jurídicos, el artículo 107 se limita a decir que el análisis va a ser hacia la apariencia del buen derecho y del interés social, pero en la ley de amparo vamos un poquito más allá y se refiere de manera concreta a la no afectación del interés social. Es decir, aquí solo se limita o se concreta a decir interés social, pero en la ley de amparo de manera concreta nos dice que debe de hacer el análisis para que no se realice una afectación al interés social.
Bien, también nuestra Constitución política refiere que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Recordemos que esta fue una de las principales reformas del año 2011, en donde anteriormente se conocía como garantías individuales y decía que el Estado mexicano otorgaba garantías individuales. En esta nueva concepción del panorama de derechos humanos a nivel internacional, se cambia todo el paradigma en donde se suponía que el Estado nos otorgaba, o dicho de una manera coloquial, el Estado nos hacía el favor de reconocernos garantías individuales. Una vez publicada y aprobada la reforma en el año 2011, este paradigma cambia por completo y refiere que los derechos humanos son reconocidos por esta Constitución, es decir, el Estado mexicano ya no nos está otorgando los derechos, sino que está reconociendo que todos los seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos derechos humanos y que el Estado mexicano no es quien lo otorga como tal, sino que nosotros ya nacemos con estos propios derechos. Es por ello que se cambia el paradigma a derechos humanos reconocidos. Bien, en este mismo supuesto nos dice que los derechos humanos son reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Si todos recordamos nuestras clases de supremacía o jerarquía de las leyes, teníamos la famosa pirámide de Kelsen, en donde siempre ubicábamos a la Constitución Federal como la norma suprema. ¿Qué pasa con esta reforma? En este supuesto se puede incluso poner a los tratados internacionales de igual forma hasta la punta de la pirámide de Kelsen, es decir, como supremacía o como norma jurídica suprema, pero solamente en materia de derechos humanos. Siempre podríamos igualar o se podría igualar la cúspide de la pirámide en la Constitución Federal y tratados internacionales, siempre y cuando se trate de derechos humanos y en concordancia con el principio pro persona. ¿Cuál es el principio pro persona? Se refiere a que si alguna norma tutela de mayor amplitud cualquier derecho, se va a aplicar la que le sea más favorable. Por ejemplo, si en la Constitución Federal tenemos alguna regulación acerca de migrantes, pero encontramos un tratado internacional, por supuesto de que México sea parte, y en ese tratado internacional tiene una tutela más amplia sobre el derecho de los migrantes, la norma que se va a aplicar va a ser la del tratado internacional en concordancia con el principio pro persona, ya que está beneficiando de una forma más amplia y protegiendo de una forma más amplia este derecho. A eso se refiere precisamente este artículo. Bien, seguimos con la lectura. Así como de las garantías de protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, que es lo que yo les refería hace un momento, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este párrafo lo podemos interpretar nuevamente como el principio pro persona. Eso quiero que quede grabado en su mente el día de hoy, que tenemos que se puede aplicar o la Constitución o los tratados internacionales siempre que cualquiera de ellos tenga la protección más amplia para la persona. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y de garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia de esto, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Tenemos un principio muy importante que refiere no
o nos prohíbe la discriminación. ¿Qué quiere decir? Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Les comentaba en la orden del día que vamos a ver el antecedente de cómo surgió esta nueva ley de amparo. ¿Quién fue el precursor? Bien, aquí les puse precisamente una fotito para que pudiéramos tener en claro quién es la idea detrás del nuevo juicio de amparo. Es el ministro Genaro David Góngora Pimentel. ¿Qué hizo él? Bien, el 17 de noviembre de 1999 se realizó una convocatoria por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien era precisamente el ministro Genaro David Góngora Pimentel, para una nueva legislación. En esta convocatoria reunió tanto a la comunidad jurídica como a la civil, pues se requería la elaboración de una nueva ley de amparo. Si nos detenemos en este punto, nos vamos a dar cuenta que el presidente de la Suprema Corte, al llevar o al tener tan alto nivel jerárquico en cuestión de protección de la Constitución Federal, se dio cuenta que había muchísimas omisiones, lagunas en la ley que tenían que arreglarse y adecuarse de manera inmediata. Pero la mente brillante está precisamente en este punto, porque él no se allegó solamente de las autoridades, porque una cosa es el amparo cuando estás de litigante y otra cosa la forma de poderlo resolver cuando eres autoridad. Entonces, para que existiera una mejorada, digamos, una ley de amparo que cubriera todas estas omisiones que la ley anterior no regulaba, ¿qué hizo? Pues él reunió a toda la comunidad jurídica, incluyendo a la civil, para que entre todos se establecieran no solamente lluvia de ideas, sino proyectos importantes y se pudiera realizar este proyecto tan importante que fue un cambio trascendental en la historia jurídica de nuestro país. En este aspecto surgieron muchas inquietudes acompañadas, obviamente, de un sinfín de propuestas de reforma. ¿Por qué? Porque, como yo les comentaba, los litigantes tienen un panorama diferente de las omisiones y de las lagunas que existían para la protección de los derechos humanos y las autoridades otra. Entonces, tenían que compaginar todos estos pensamientos, todos estos proyectos, todas estas ideas para poderlo llevar a cabo. Entonces, se elaboró un anteproyecto. Este anteproyecto fue celebrado el día 6 de noviembre del 2000 en Mérida, Yucatán, donde una comisión integrada de grandes juristas de la época se encargó de analizar este proyecto y de revisar el grandísimo anteproyecto que era del año 2000. ¿Qué surgió de este anteproyecto? Bien, se realizó un proyecto final. Una vez que la comisión encargada o integrada por juristas reconocidos de aquella época revisó este anteproyecto, realizó un proyecto final. Y este proyecto final lo presentó ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego pasó a las legislaturas correspondientes, donde evidentemente en todas las legislaturas y en todos los congresos estatales iba a haber posturas tanto a favor y en contra. Y esto, como en todas las legislaciones, obedece al color del partido político y de saber si te podía favorecer en tu ámbito de partido o de cuestión electoral. Y por eso existía esta cuestión de tener tanto voces a favor como voces en contra, lo que evidentemente se realizó y apoyó, no importaban que los votos fueran en contra, porque al final de cuentas se hizo ruido, se hizo este movimiento tan grande a nivel nacional. Y entonces, en el año de 2003, la Suprema Corte de Justicia de la Nación convocó a una consulta nacional para una reforma integral y coherente del sistema de impartición de justicia. El resultado de esta consulta nacional
fue el famoso Libro Blanco de la Reforma Judicial, que proponía como primer tema reformar el juicio de amparo. Esta ha sido una de las consultas más importantes que ha tenido nuestro país en cuestión de poder incorporar o mejorar el sistema de impartición de justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Libro Blanco de la Reforma Judicial, que como acabamos de comentar, fue el resultado de la Consulta Nacional del año 2003. Es un documento donde los gobiernos publican casos específicos para que los órganos legislativos o bien los de la opinión pública los conozcan. Y esto va a tener una finalidad específica, que es ayudar a los lectores a comprender un tema de cómo fue la reforma judicial. Ahora bien, ¿cuáles fueron los pasos? Aquí vamos a dar una breve línea del tiempo de cómo se realizaron. En el 2004, el proyecto original de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue convertido en iniciativa frente al Senado de la República. Es decir, aquí se dio un gran paso importante, pues ya no solamente era un proyecto o una idea del ministro presidente de la Suprema Corte en ese entonces, sino que ya llevaron una iniciativa y la presentaron ante el Senado de la República. En el año 2009 se retomó esta iniciativa y en el año 2011 surge la reforma al juicio de amparo, en la que se modifican los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí es el año de nuestra reforma. Y fue publicado por el mismo Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es en breve la línea del tiempo que se realizó para la nueva Ley de Amparo. ¿Qué sucede con la reforma constitucional del año 2011? Bien, esta reforma fue publicada en el Diario Oficial el día 6 de junio, sin embargo, no inició su vigencia hasta el 4 de octubre del mismo año. La reforma constitucional del 2011 presupone una transformación profunda del juicio de amparo, pues se reconoce que este recurso debe establecerse como la misma ley suprema y fundamentarse en la propia Constitución. Esta reforma tiene antecedentes, esfuerzos anteriores en los que se basa y los que toma elementos para reconfigurar el nuevo contenido de distintas y nuevas reglas en la Carta Magna, los cuales son: se está ante una gran oportunidad para que quienes integran el Poder Judicial de la Federación se sumen a este movimiento, que se supone va a ser un nuevo proyecto moderno y que sean capaces de articular en la práctica un juicio de amparo cercano a la gente, útil y que se tramite con eficacia y rapidez, y a su vez que este nuevo juicio de amparo sirva como un muro en contra del ejercicio autoritario del poder público. Al ver todos estos abusos, precisamente el ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del otro lado los litigantes en concreto, se dieron cuenta que se tenía que establecer una protección rápida, eficaz, contra el ejercicio autoritario que se ejercían en diversos poderes públicos. La nueva ley de amparo, en concreto, como ya se señaló, era necesaria la creación de una nueva ley de amparo para ajustar las necesidades jurídicas a la vida común del ciudadano, así como para actualizarse a las disposiciones internacionales generadas en los tratados de los que México forma parte. Por tal motivo, el 2 de abril del año 2013 fue publicada la nueva Ley de Amparo. Esta es la fecha que nos importa, perdón, lo subrayaré más. Esta es la fecha para efectos prácticos de nuestro tema. El 2 de abril del 2013 fue publicada la nueva Ley de Amparo. Además, con esta nueva ley nació el 10 de junio del 2011
la reforma relativa a los derechos humanos. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Hemos hablado de derechos humanos, pero no hemos explicado qué son los derechos humanos. Son los derechos que tienen todos los seres humanos por el simple hecho de existir, como el derecho a la vida, a la libertad, a la educación y a la vivienda, por decir algunos. Ambas reformas, es decir, la del 2013 y la del 2011, dan pie a una nueva legislación de amparo, pues son esenciales en la protección de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Es importante señalar que esta nueva ley de amparo da un relieve muy alto sobre el comportamiento que tiene México con los derechos humanos. Y aquí tenemos un conjunto que va a complementar la primera parte de derechos humanos, como el derecho al vestido, a la libertad, a los derechos humanos, religión, salud, familia, a trabajar, a la justicia, a la propiedad, al bienestar, al idioma, a la vivienda, igualdad, alimentación y nacionalidad. Ahora bien, vamos a referir las innovaciones más sobresalientes de esta nueva ley de amparo y vamos a ampliar un poco la infografía para que la puedan ver de forma más clara. Dentro de los principios generales del derecho, encontramos que se señala que con estas reformas constitucionales que acabamos de abarcar y el ingreso de los tratados internacionales en concordancia con el principio pro persona que les he mencionado al principio de esta sesión, entraron muchos principios aplicables a los ordenamientos del país, los cuales deben ser considerados para que en todo procedimiento, como el del juicio de amparo, dominen estos principios, la jurisprudencia, la doctrina y el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, una vez que se dio la puerta de entrada para que se pudiera tomar en cuenta de forma más amplia a los tratados internacionales, teníamos que adecuar todos los principios generales del derecho que estaban reconocidos en normas internacionales y poder adecuarlo, a todo nuestro sistema normativo a nivel nacional. Algunos de estos principios son: se presume ignorancia si no se prueba ciencia. La sentencia solo va a obligar a las partes. Las obligaciones no se presumen, hay que demostrarlas. Y el que afirma está obligado a probar. Esto siempre lo hemos escuchado en algunas constantes cátedras de juristas, porque son principios que se aplican a todo a nivel nacional. Ahora bien, si hablamos de la autoridad responsable, en la autoridad responsable se dio una modificación importante, una reforma importante en cuanto a este aspecto, en razón que ahora no solo las violaciones de los derechos fundamentales surgen contra los actos de autoridad, sino que se consideran equivalentes ciertos actos que se desprenden de otros ciudadanos. Por ejemplo, el despido de un trabajador. Como tal, no estamos ante un acto de autoridad, sino que es un acto que se va a desprender de otro ciudadano, como es el patrón. El patrón, al fin de cuentas, sigue siendo un ciudadano, y entonces estamos ante este ejemplo que no se está realizando este acto o esta violación de cierta forma por una autoridad, sino que estamos ante presencia de un ciudadano. ¿Qué pasa con el tercer interesado? Se supone que puede intervenir en el juicio de amparo como tercero interesado, es decir, todo aquel que tenga interés jurídico que este acto reclamado subsista puede intervenir como tercer interesado y va a ser parte del juicio de amparo. En este ejemplo podemos dar el de la víctima del delito u ofendido, quien tenga el derecho a la reparación del daño. Dentro de las nuevas tecnologías, esta es una de las novedades, esta es una de las figuras representativas que se incluyeron en la nueva ley de amparo. Como la infografía nos los comenta, una de las novedades en la reforma del año 2013 es precisamente el uso de nuevas tecnologías en el juicio de derechos fundamentales,
pues estas forman parte de cada rincón de las vidas de las personas, así como de la función jurisdiccional. Por ejemplo, ya no solo se usan expedientes electrónicos, sino un sinfín de utilidades jurídicas como base de datos, archivos y bibliotecas electrónicas, las videoconferencias, salas de juicios tecnológicos y el Internet. En materia penal, por ejemplo, cuando se inicia una carpeta de investigación, la carpeta de investigación sí se toma en cuenta como derecho escrito. Sin embargo, cuando esta carpeta de investigación se judicializa, es decir, se tiene la sospecha de que el indiciado o el imputado pudo cometer el delito y que el Ministerio Público pudiera tener algunas circunstancias que lo llevaran a judicializar esta carpeta, se envía con un juez de control y con el juez de control solo se hacen audiencias, como la infografía lo refiere, en salas de juicios que son tecnológicas, en donde se va a videograbar tanto imagen y a grabar el video para poder reproducirlo después, pero ya no se tiene como tal este proceso escrito. En algunas etapas ya de juicio oral como tal, sí tenemos algunas cuestiones que se llevan de forma escrita, sin embargo, prepondera el sistema oral y es por ello que las nuevas tecnologías tienen un auge muy importante en nuestro sistema jurídico en bastantes ramas del derecho. Acerca de la desaparición forzada de personas. El artículo 15 de la nueva ley de amparo aparece en los casos de extrema gravedad donde México tiene un gran compromiso para que este tipo de delitos no se siga cometiendo, precisamente para respetar y hacer valer la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. En esta ley se obliga a las autoridades a investigar sin demora y de forma exhaustiva dichas desapariciones. Por ejemplo, cuando se tiene la denuncia o conocimiento de la desaparición de una persona, las autoridades deben comenzar su investigación lo más pronto posible. Es decir, a través de estos tratados internacionales se realizan ciertos protocolos de actuación con los que México tiene que implementar en cuanto se le haga del conocimiento a la autoridad competente de la desaparición de alguna persona. En esta lámina vamos a ver lo correspondiente a la jurisprudencia, con la cual debe haber una interpretación de la ley y esta jurisprudencia es de observancia obligatoria y tiene origen de las ejecutorias que pronuncia la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea que funcione en pleno o en salas, y también por los tribunales colegiados de circuito. Es decir, en todo caso, los jueces deben interpretar la ley de manera más favorable para el implicado. En conclusión, la reforma de junio del 2011 y la reforma de abril del 2013, que dieron nacimiento a la nueva ley de amparo, se ha pretendido actualizar en el juicio de amparo, donde se busca que todos sus elementos normativos se equiparen a los de procedimientos de defensa y de los derechos fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también de los derechos humanos que existan en los tratados internacionales aceptados por México. Esta es la importancia de ambas reformas. Como lo dije y lo he reiterado a lo largo de esta sesión, es la apertura hacia los tratados internacionales en concordancia con el principio pro persona. En la siguiente lámina vamos a ver cuál es la procedencia del juicio de amparo, en dónde lo vamos a encontrar. El fundamento jurídico está en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere: los tribunales de la Federación van a resolver toda controversia que se suscite, y vamos hacia tres supuestos. El primero, por normas generales, es decir, los actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución.
así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México y por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. El objeto de juicio de amparo, ¿en dónde lo encontramos? En nuestro artículo primero. ¿Qué refiere? En el artículo primero de la Ley de Amparo. ¿Qué refiere? El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite y nuevamente vamos a regresar a lo que referimos en la Constitución y va en concordancia. Por normas generales, actos u omisiones que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que México sea parte. Nuevamente, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal. En el último supuesto nos enmarca, por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, y esto es lo que agrega la Ley de Amparo, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, frente a los actos u omisiones por parte de los poderes públicos o bien de particulares en los casos señalados en la presente ley. Esa es la importancia de la reforma, que anteriormente sí se podía realizar de cierta forma la protección en caso de que el abuso, el acto u omisión, la posible violación de algún derecho fundamental fuera realizado por parte de un poder público o de una autoridad, y ahora se abrió o se implementó la figura de particular. Vamos a hablar de los tipos de amparo. Tenemos dos tipos de amparo, el amparo indirecto y el amparo directo. Vamos a hablar en primera instancia del amparo indirecto. ¿En qué casos procede? Lo vamos a encontrar en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de una resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa al quejoso, trascendiendo el resultado esta resolución, y actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos que sean tutelados en nuestra Constitución Federal. Y nuevamente en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y, por último, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, de no ejercicio, de desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Esto todos los vemos en procedimiento penal.
Entonces sabemos que va a proceder por un amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto y contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de las resoluciones dictadas por órganos emanados de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o bien durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante este procedimiento podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. El juicio de amparo directo, ¿cuándo procede? Tenemos el fundamento jurídico en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Va a proceder contra sentencias definitivas, contra laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Nosotros como abogados sabemos que el laudo se refiere a una decisión final en materia laboral. Entonces, sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio y que pueden ser dictadas por tribunales judiciales, por tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal, por resoluciones que pongan fin al juicio, y las que sin decidirlo en lo principal lo puedan dar por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnados por la víctima o el ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de la misma Ley de Amparo. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso que la ley permita la renuncia de dichos recursos. Aquí seguimos en cuestión de que el juicio de amparo directo va a proceder contra sentencias definitivas que pongan fin al juicio y nuevamente que se puede reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio y deberá hacerse valer las violaciones de las leyes en el procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio. Y aquí hay un aspecto importante. En materia penal y en materia laboral, basta con que se transcriba los artículos constitucionales violados sin explicar como tal el agravio referido. Es decir, con la sola transcripción del artículo que tú pretendes que se te haga valer porque fue violado, basta. Y esto se llama una figura que se denomina la suplencia de la queja, que aplica en materia de amparo en la rama de derecho penal y en la rama de derecho laboral. El artículo 103 de la Constitución Política refiere que los tribunales de la Federación van a resolver toda controversia que se suscite por normas generales, de actos o omisiones, por normas generales, actos u autoridad federal que vulneren o restringen la soberanía de los estados, que ya hemos visto este artículo, y normas generales, actos o autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Acerca de los medios de control constitucional, el juicio de amparo es uno de ellos. Son mecanismos establecidos con un propósito especial, en el que tiene como objetivo fundamental que de cualquier acto desplegado en un Estado de Derecho esté conforme a la Constitución. Actos atribuidos principalmente a las autoridades, en los cuales incluye la expedición de normas generales, y vamos a tener dos grupos: los jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. Dentro de los medios no jurisdiccionales, entre otros, encontramos los siguientes: el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución, los organismos de protección de los derechos humanos, la facultad de investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
las facultades del Senado en la fracción quinta y sexta del artículo 76 de la Constitución Federal, el juicio político, la declaración de procedencia como un desafuero y la responsabilidad administrativa. Aunque son un tipo de medio de control constitucional, estos se encuentran dentro del grupo de los no jurisdiccionales. La diferencia entre medio de control constitucional y control convencional. En los medios de control constitucional, el punto de referencia siempre va a ser la Constitución Federal, y en los medios de control convencional, el punto de referencia son los tratados internacionales, siendo el principal o la principal fuente internacional la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En materia de derechos humanos y de amparo, se habla de manera específica de medio de control constitucional y medio de control convencional, y generalmente se puede utilizar de manera errónea, y es por ello que debemos de partir, como su nombre lo indica, medio de control constitucional siempre va a hacer referencia a nuestra Constitución Federal, y medio de control convencional se va a referir a los tratados internacionales y en específico a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Maestra, una disculpa Ahora, por interrumpirla. Hablamos de un medio de control constitucional que ya referimos, que nos vamos a referir siempre a la Carta Magna o el estudio o análisis de la Carta Federal, perdón. Estamos hablando de una cuestión concentrada. ¿Cómo la vamos a identificar? Son aquellos que únicamente pueden ser resueltos por un grupo muy reducido de personas. De ahí el nombre de concentrado. La facultad se concentra en unos pocos miembros. En México, esta facultad va a ser exclusiva de los miembros del Poder Judicial de la Federación. Tenemos diversos principios de amparo, como el principio de agravio personal y directo, el principio de relatividad de las sentencias y el principio de definitividad. Vamos a dar avance a las láminas para poder continuar con las actividades. Esto es importante de mencionar. ¿Quiénes son las partes en el juicio de amparo? El agravado o quejoso, que es una persona física o jurídica, la autoridad responsable, el tercero interesado, el Ministerio Público Federal, legítimo representante del menor en el artículo 8, el representante en general del artículo 11, el defensor en el artículo 14. El fundamento lo encontramos en el artículo 5 de la Ley de Amparo, que explica las partes que ya comentamos de manera más amplia. Bien, vamos a dar una breve explicación acerca de los casos prácticos. Tenemos que, por ejemplo, las autoridades quieren arrestar a una persona, sin embargo, no cuentan con una orden de cateo oficial, por lo que el afectado va a promover un amparo, ya que se le está violando de uno de sus derechos más importantes, la libertad. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de amparo procede? Muchas gracias, Araceli. Es correcto. El tipo de amparo que procede en este caso es el directo. Y ahora bien, vamos a ver dos cuestiones importantes, o al menos analizar uno, que es el caso de Florence Cassés. Todos hemos conocido este caso tan sonado en los medios de comunicación, y a lo mejor como ciudadanos tenemos una opinión, pero nosotros que nos estamos formando como licenciados en Derecho, no debemos de tener una opinión como ciudadanos, sino una opinión como próximos juristas. ¿Qué deben de hacer? Bueno, pues nos vamos directamente a la fuente de origen. Yo les recomiendo que busquen la resolución que emitió del amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde explica el por qué le da la libertad a la ciudadana francesa. Todos recordarán que la ciudadana Florence Cassés se le acusaba de delitos graves como lo es el secuestro. Sin embargo, ante este paradigma tan amplio que se abrió en el año 2011, en donde se pedía respetar y garantizar todos los derechos humanos que se han incluido en los tratados internacionales, México lo violentó. ¿Por qué? Tenemos el principio de presunción de inocencia. ¿Qué refiere este principio? Que nadie puede, a ninguna persona se le puede declarar o tratar como culpable hasta que se dicte sentencia condenatoria por autoridad o tribunal responsable. Entonces, cuando detienen a la ciudadana Florence Cassés en México,
se hizo un tipo de show mediático. Todos los medios de comunicación estaban como si fuera una rueda de prensa y estaban señalando a la ciudadana como la secuestradora Florence Cassés. Así se presentaban los medios amarillistas. Esto es contrario a los tratados internacionales y también se tiene que cuidar la identidad de cualquier ciudadano o cualquier imputado. Y si ustedes se dan cuenta, actualmente en los medios de comunicación, en específico en los noticieros, se les pone una rayita negra en los ojos con el fin de proteger de cierta forma su identidad. En aquel entonces exhibieron a la ciudadana Florence Cassés de esa forma y entonces se violentó no solamente el debido proceso, sino uno de los principios rectores y que emana precisamente de los tratados internacionales como el principio de presunción de inocencia. Ante ello, yo les puedo recomendar alguna lectura del doctor Jordi Ferrer, que es el precursor precisamente del principio de presunción de inocencia. Ante esta violación grave a sus derechos humanos, que están consagradas en el artículo 1, en donde dice que se deben de respetar los derechos humanos y tratados internacionales, por supuesto que el equipo jurídico de Florence Cassés interpuso un amparo y la Suprema Corte efectivamente no tuvo las herramientas para dejar detenida a Florence Cassés, porque a todas luces se violentaron varios derechos humanos internacionales que obviamente son reconocidos en nuestro país, al México ser parte de cierto tratado internacional, y es por ello que se le pudo dar la libertad. ¿Alguien ha podido leer estas sentencias de Florence Cassés? ¿Alguien quiere emitir alguna opinión acerca de este tema? Yo les recomiendo ampliamente que busquemos, o bien se las podemos hacer llegar cuando se compartan las memorias precisamente de estas sesiones o salas de trabajo, porque es importante, como yo les mencionaba, emitir una opinión como juristas. A lo mejor queda el descontento en la ciudadanía de decir por qué la Suprema Corte fue corrupta, porque eso es el tema principal. Fue corrupta y dejaron libre a la ciudadana francesa solo por ser ciudadana francesa. Pero no lo hacemos con razón de causa, con razón de análisis jurídico. Si nosotros leyéramos toda la sentencia que emitió precisamente ante el amparo que promovió la ciudadana Florence Cassés, nos vamos a dar cuenta que efectivamente fueron violentados derechos humanos que ya habían sido reconocidos por nuestro Estado. Entonces, ustedes siempre deben de irse a la fuente de origen y cuando vamos a criticar algo, vamos a emitir alguna opinión, debemos de ir a la fuente y hablar como abogados, no como ciudadanos, ni desde el punto de vista de indignación porque la dejaron libre o no la dejaron libre. Aquí es identificar como juristas si la Suprema Corte de Justicia tenía razón, si existía un tratado internacional previo en el que México fue suscrito y posteriormente ratificó y que obviamente en el momento de cometer el hecho ilícito ya estaban reconocidos todos estos derechos y que por supuesto procedía el amparo. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, hasta ahorita no hay ninguna duda. Bien, perfecto. Les agradezco mucho su atención. Espero que se hayan despejado dudas en esta sesión. Muchas gracias, Lilia, por tus amables comentarios. Nos faltó tiempo, realmente el juicio de amparo es muy amplio, en una hora a veces es imposible poder limitar tantas partes y cuestiones tan importantes, tan técnicas, pero les agradezco mucho a todos ustedes que me acompañen el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, maestra, por su exposición. Muchas gracias y hasta luego. Por su exposición y la felicitamos por su gran experiencia. Esperamos contar nuevamente con su colaboración en este y otros proyectos en la Universidad Virtual CNCI. A los asistentes les recordamos que las conferencias estarán disponibles en próximos días en el canal del Congreso Virtual del Conocimiento a través de YouTube. Les pedimos contestar la encuesta de satisfacción para registrar su asistencia y así ser acreedores a la constancia. Saludos y buenas tardes.